Capítulo 122. El tiempo, como la vida de Hiruzen Sarutobi, se acercaba cada vez más a su final. Los daimyo del País del Fuego y del País del Viento llegaron a la aldea de Konoha uno tras otro. El Kazekage de la aldea de la arena también llegó con su escolta, y como era de esperar, la ronda final de los exámenes Chunin estaba a punto de comenzar. Después de que Natsuki y Tenten se reunieron con todos, ingresaron juntos al lugar del torneo. El lugar era grande, con forma de embudo, con el campo de batalla en el centro y asientos para espectadores a su alrededor, lo que le daba un aire de coliseo romano. Natsuki, con mirada aguda, localizó rápidamente a su futuro suegro entre la multitud. Bueno, en realidad, fue porque había dejado un sello de Iraishin no Jutsu, técnica del dios del trueno volador, en él, para poder atraparlo rápidamente. Originalmente, Natsuki quería convencer a su futuro suegro de ir a un viaje de negocios a la capital del País del Fuego durante la final. Pero el hombre había insistido en que era una oportunidad única de ver a su hija y a su yerno brillar ante todo el pueblo y, como padre, no había forma de que no estuviera allí. Sin otra opción, Natsuki dejó el sello Iraishin no Jutsu como póliza de seguro. En caso de emergencia, se arriesgaría a teletransportarse para rescatarlo, incluso si se lastimaba, podría confiar en una semilla Senzu. En realidad, permanecer dentro del recinto era más seguro. Después de todo, el plan aplastamiento de Konoha comenzó en la arena, pero en realidad, eran solo Orochimaru y el Sandaime peleando en los tejados. Kakashi, Gumi y otros Jonin luchaban contra los ninjas de la arena y el sonido, pero rara vez había muchos daños colaterales a los civiles. Por el contrario, fuera del lugar, la invasión de serpientes de tres cabezas y los furiosos ninjas de arena y sonido lo hacían mucho más peligroso. Natsuki tranquilizó su mente y comenzó a observar la arena. En ese momento, el lugar ya se había convertido en un océano de gente ruidosa y bulliciosa. El público estaba expectante por la final. Todos charlaban sin parar, como si desearan que el Hokage les diera micrófonos. En la plataforma alta, los dos daimyo de caras regordetas ya habían tomado sus asientos. Los dos daimyo parecían estar bromeando, incluso burlándose, quizás incluso haciendo apuestas. Para ellos, las llamadas finales del examen Chunin eran solo un juego. Si el partido era peligroso o no, no era su preocupación porque ellos mismos no estarían en peligro. Realmente tenía esa sensación irónica de nobles viendo gladiadores en la arena. En otra plataforma alta, el Sandaime Hokage y el cuarto Kazekage también habían tomado sus asientos. Natsuki miró al Kazekage desde la distancia. En ese momento, el rostro del Kazekage estaba cubierto. Su apariencia era incierta, pero si no había sorpresas, debía ser Orochimaru. El plan aplastamiento de Konoha se había preparado meticulosamente. Mientras no se revelara antes, sin duda se llevaría a cabo según el plan original. Orochimaru solo necesitaba esperar el momento adecuado para completar su hazaña de matar al maestro. Se acabó el tiempo. Comencemos. Hiruzen dio la orden y el árbitro entró al campo. Dado que Hayate había muerto en el arco anterior, el rol de árbitro principal ahora recaía en Genma. Shirano y Genma, con un largo sembón en la boca, explicó brevemente las reglas y luego anunció el inicio del primer partido. Aburame Shino de Konohagakure, Kankuro de Tsunagakure entran a la arena. Shino asintió a sus amigos y luego rápidamente se dirigió al centro del campo. Kankuro dudó, preguntándose si debía rendirse. Después de todo, tenían un plan en marcha para más adelante. Pero como este era solo el primer partido, no parecía correcto rendirse tan pronto. Además, como Temari no había llegado a la final, no tenían que preocuparse demasiado por la fuerza de batalla. Entonces, apretando los dientes, Kankuro salió al campo y se enfrentó a Shino. Batalla. Cuando el árbitro anunció el inicio, Shino inmediatamente liberó una gran cantidad de insectos, que corrieron hacia Kankuro. Kankuro no se molestó en ocultar su cuerpo y desplegó directamente su marioneta, Cuervo. Sin embargo, los insectos de Shino cubrieron el campo como una marea, envolviendo rápidamente a la marioneta y oscureciendo la línea de visión de Kankuro. Sintiendo a los insectos royendo sus hilos de chakra, Kankuro rápidamente llamó a la marioneta para defenderse, pero los insectos de Shino siguieron avanzando, dejándolo nervioso. A decir verdad, Kankuro no era débil, pero defenderse de los insectos no era fácil, especialmente en una arena abierta donde no había dónde esconderse. Estaba claramente en desventaja.
En ese momento se oyó una voz familiar. Idiota de Kankuro. Está por encima de ti. Kankuro se quedó paralizado. Era la voz de Temari. Levantó la vista y se quedó atónito al instante. Realmente había un Shino flotando sobre él. Pero eso no estaba bien, todavía había un Shino justo frente a él. ¿Cuál era el clon? ¿Y cuando llegó el de arriba? ¿Será porque los insectos le impedían la vista? No tuvo tiempo de pensar. Ambas figuras de Shino, ocultas por insectos, se acercaron a él. Apretando los dientes, Kankuro controló su marioneta para interceptar al de arriba mientras él mismo se enfrentaba al que estaba en el suelo. Pero no esperaba que el Shino de arriba levantara repentinamente una pierna y atacara con un Ramkyaku. Pierna tormenta, cortando la cabeza de la marioneta en un instante. Al mismo tiempo, un Doton. Doryodango. Liberación de la Tierra. Bola de masa del mausoleo de la Tierra, se estrelló desde arriba. Con enemigos viniendo de ambos lados, Kankuro se dio cuenta instantáneamente de que no tenía ninguna oportunidad. Aunque todavía podía controlar la marioneta sin cabeza, podía decir que Shino era un oponente formidable. Además, no quería desperdiciar energía en ese momento crítico. Así que, en cuanto Shino lo atrapó, Kankuro gritó de inmediato. Me rindo. Me rindo. Genma gritó de inmediato. Eso es todo. Ganador. Aburame Shino de Konohagakure. Shino se congeló por un momento, la expresión bajo sus gafas de sol mostraba claramente disgusto. Pero como el árbitro ya había declarado el resultado, no había necesidad de continuar. Retiró sus clones de insectos y bichos, metió las manos en los bolsillos y se alejó tranquilamente. Afortunadamente, los aplausos y vítores del público ayudaron a mejorar su estado de ánimo. Shino, eres increíble. Natsuki y Tenten le levantaron el pulgar. Gracias. Dijo Shino sin reservas. Después de todo, había ganado con sus propias habilidades. Aunque el titiritero podría haber estado conteniendo algo de fuerza, incluso si Kankuro hubiera hecho todo lo posible, Shino aún tenía la capacidad de ganar. A continuación se celebró el segundo partido. Kato Megumi contra Yamanaka Ino. El clan Yamanaka también era un clan importante en Konoha, por lo que, naturalmente, Ino atrajo mucha atención, lo que la hizo sentir una inmensa presión. Por el contrario, Kato Megumi se mostró tranquila y serena. Cuando comenzó el combate, inmediatamente utilizó el Kuchio Senojutsu. Técnica de invocación, para invocar a Pakun y a los otros 8 perros ninja. Pakun. Ve a morderla. Los 8 perros ninja se abalanzaron sobre Ino, quien gritó y huyó. Mientras tanto, Megumi usó su Iton. Liberación de agua, para cortar el escape de Ino, dejándola sin posibilidad de contraatacar. Claramente, Megumi entendía bien las técnicas secretas del clan Yamanaka. Después de todo, la formación Ino Shikacho solo funcionaba en equipo. El Shintensin no Jutsu. Técnica de cambio de mente y cuerpo, era poderoso, pero inútil por sí solo. Además, Megumi tenía perros ninja de su lado. Incluso si Ino tuviera éxito en usar Shintensin no Jutsu, su cuerpo sería atacado por los perros ninja, lo que resultaría en una pérdida inevitable. Después de algunas dificultades, Ino naturalmente perdió y Megumi ganó. Afortunadamente, en el tercer partido, Shikamaru vengó a Ino. El Sansenu no Jutsu de Rinja. Técnica de los 1000 cuervos dispersos, combinado con su Katon. Liberación de fuego, fue realmente impresionante. Su Taijutsu tampoco estuvo mal. Pero el Kagemane no Jutsu. Técnica de imitación de sombras, de Shikamaru era difícil de combatir. Además, Shikamaru era inteligente en sus tácticas, y un tipo sencillo como Rinja era una presa fácil. Al final, Shikamaru naturalmente obtuvo la victoria. Capítulo 123. La actuación de Shikamaru fue excepcional. Su uso táctico del Kagemane no Jutsu, técnica de posesión de las sombras, fue digno de admirar. El daimyo y los altos mandos lo elogiaron efusivamente. Además, como heredero del clan Nara, el estatus de Shikamaru era muy respetado. Se podría decir que todos los beneficios fueron acumulados sobre Shikamaru, haciendo que su ascenso a Chunin sea casi una certeza. Shikamaru, eso fue increíble. En cuanto Shikamaru regresó, Ino le dio un gran pulgar hacia arriba. Después de todo, Megumi la había intimidado terriblemente hace un momento, así que ver a Shikamaru derrotar a su novio fue una venganza satisfactoria para ella.
Shikamaru no pudo evitar poner los ojos en blanco, encontrando el tema aburrido y cansador. Bien, centrémonos en los partidos. Lo más destacado está por llegar. De hecho, los siguientes 4, 5 y 6 combates fueron entre luchadores expertos, y el último fue un combate de peso pesado que sin duda deslumbraría al público. Todos lo esperaban con ansias. Cuarto combate. Tenten de Konoha contra Dosu de Otogakure. Tenten le dio a Natsuki una mirada tranquilizadora y asintió a sus amigos antes de entrar con confianza a la arena. En las gradas, una sección estalló en vítores, principalmente del padre de Tenten, comerciante, y de la gente del barrio. Estaban encantados de ver a Tenten a punto de brillar en el gran escenario. Tenten sonrió y saludó a las gradas, lo que provocó otra ronda de vítores. Dosu también entró tranquilamente al campo, pero a diferencia de la línea temporal original, esta vez no provocó a Gaara. Claramente, algunos acontecimientos habían cambiado. Ansiaba un combate con Tenten después de que ella hubiera logrado contener a Orochimaru durante algunos movimientos antes, lo cual no era poca cosa. Él consideró que era un honor tener una batalla adecuada con ella. Cuando el árbitro anunció el inicio, Dosu atacó de inmediato a Tenten. Su brazo derecho estaba equipado con un guantelete agujereado. Quienes habían visto su anterior combate con Choji sabían que este guantelete podía emitir ataques ultrasónicos e incluso explosiones vibratorias muy peligrosas. Tenten sabía todo esto por la información, por lo que no estaba dispuesta a participar en un combate cuerpo a cuerpo. Además, recordó lo que Natsuki le había dicho. Las finales no se trataban solo de ganar, sino de dar un espectáculo a los daimyo y a los altos mandos. Para obtener una buena puntuación y tener la oportunidad de ascender a Chunin, necesitaba ganar de forma llamativa y emocionante. ¿Espectacular? Ella sí que lo hacía. Sacó 2 pergaminos, formó sellos manuales y los desplegó. Los pergaminos se elevaron como dragones gemelos. Tenten saltó, rodeada por los pergaminos que giraban, y comenzó a invocar una lluvia de armas. Sosorik. Dragones gemelos en ascenso. Shu. 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 En un instante, innumerables armas llovieron como una tormenta torrencial sobre Dosu, obligándolo a cubrirse la cabeza y correr en todas direcciones para evitarlas. Este Sosorik sería contrarrestado por alguien como Temari, pero contra otros oponentes, era formidable y deslumbrante. El público no pudo evitar aplaudir. Pero Tenten no había terminado. Sacó otro pergamino y lo lanzó al aire. Más armas cayeron como una granizada desde el pergamino desplegado. Dosu no tuvo más remedio que esquivar frenéticamente. Sus ataques sónicos requerían corta distancia, y con tantas armas lloviendo, incluso si intentaba protegerse con ondas sonoras, solo funcionaría brevemente, drenando su chakra. Sin embargo, estaba tan concentrado en esquivar que no se dio cuenta de que Tenten ya había creado un clon de sombra. El clon se disfrazó de arma, se mezcló con la lluvia de disparos y aterrizó justo al lado de Dosu. De repente, recuperó su forma humana y asestó una patada giratoria Tekken, puño de hierro, directamente al guantelete de Dosu, destrozándolo al instante. Sin su guantelete, los ataques sónicos de Dosu ya no eran una amenaza. El clon de sombra inmediatamente siguió con una ráfaga de golpes de Tekken, mientras que Tenten, todavía en el aire, desató un Ramkyaku, pierna de tormenta. El repentino giro de los acontecimientos dejó a Dosu en shock. Apenas logró proteger sus zonas vitales, pero el Ramkyaku de Tenten lo golpeó con fuerza, causándole heridas graves. Basta. Ganadora. Tenten de Konoha. Cuando el árbitro anunció el resultado, todo el estadio estalló en vítores. La deslumbrante actuación de Tenten entretuvo al público, y su fluida secuencia de ataques, que culminó con la victoria, dejó a todos profundamente impresionados. El tendero estaba especialmente orgulloso y gritó: «Esa es mi hija. Esa es mi hija». La gente a su alrededor lo miraba con envidia, deseando tener una hija tan extraordinaria. Incluso el daimyo asintió con aprobación. Al fin y al cabo, no sabía mucho de técnicas ninja, pero las peleas llamativas y con buena pinta le bastaban para obtener una buena puntuación. Tenten sonrió, sellando rápidamente todas las armas dispersas en sus pergaminos para no obstaculizar el siguiente combate. En cuanto a Dosu, solo era un tipo engreído que se creía inteligente. Se creía lo suficientemente fuerte como para ignorar a Orochimaru, pero al final, no era gran cosa. Jeje. Gané.
respondió Tenten con las manos en las caderas y una sonrisa orgullosa. Eso fue increíble, Tenten. Lee le dio un gran pulgar hacia arriba. Buen trabajo. Neji también ofreció un cumplido poco común. Sus amigos la felicitaron, haciendo que Tenten se sintiera orgullosa, una jovencita feliz de pies a cabeza. Después de todo, su sueño era convertirse en una kunoichi legendaria como Tsunade. Poder brillar con tanta intensidad en la final era su primer paso hacia esa meta. Por supuesto, estaba emocionada. Aún así, rápidamente se dirigió hacia Natsuki, sonriendo brillantemente, esperando su elogio. Mi novia es increíble. Buen trabajo. Natsuki la recogió e incluso la levantó en el aire. Esto hizo que Tenten hiciera un puchero, ya no era una niña después de todo, pero al escuchar los elogios de Natsuki, lo dejó hacer lo que quisiera. Naruto, Ino y Sakura observaban desde un lado, llenos de envidia. Naruto envidiaba a Tenten por poder competir, ganar y recibir el reconocimiento y elogios de todos, algo que siempre había deseado. Desafortunadamente, perdió por completo contra Natsuki durante el examen de selección, así que solo podía sentir envidia. Ino y Sakura, por otro lado, envidiaban a Tenten por tener un novio tan fuerte y guapo que la consentía. Deseaban tener un novio así. Dejando esto de lado, llegó el momento del quinto partido. Sasuke no había llegado tarde. Llevaba un tiempo allí. Aunque Orochimaru le había puesto una maldición, esta estaba sellada. Mientras tuviera cuidado, no habría problema. Había entrenado duro durante el último mes, aprendiendo muchas cosas nuevas, y esta era su oportunidad de anunciar la fuerza del clan Uchiha al mundo. Especialmente porque su oponente era del clan Hyuga, otra familia de Dojutsu que no podía permitirse perder, o la gente diría que el Sharingan de los Uchiha era inferior al Byakugan de los Hyuga. Neji también rebosaba de espíritu de lucha. No subestimaba a Sasuke y estaba decidido a ganar de forma impresionante. Los dos se miraron a los ojos y el aire entre ellos crepitó de tensión y espíritu de lucha. Cuando el árbitro dio inicio al partido, se miraron fijamente y entraron al campo, encendiendo al máximo la emoción de la multitud. Capítulo 124. Uchiha vs. Hyuga. Este era el combate que todos estaban esperando. El clan Hyuga era actualmente la familia más antigua y prestigiosa del mundo ninja, con la fama del Byakugan extendiéndose por todas partes, y su técnica Hiken, puño suave, era igualmente reconocida. Aunque los Uchiha habían sido aniquilados, el poder del Sharingan persistía. Todos querían ver qué clase de actuación ofrecería el único heredero superviviente de los Uchiha y, aún más importante, querían ver cuál de los dos clanes demostraría ser más fuerte. Incluso los daimyos de ambos países estaban entusiasmados y charlaban animadamente sobre el próximo partido. Uchiha Sasuke contra Hyuga Neji, comiencen. Cuando Genma anunció el inicio del combate, Sasuke activó de inmediato su Sharingan. Sus ojos carmesí de los Tomoe brillaron con una intensidad hipnótica. Su aura se expandió. Unos segundos después, se lanzó hacia Neji, con la espada corta ya desenvainada, y lanzó un ataque con el Ako Chokejutsu, esgrima del colmillo blanco. Neji no mostró miedo. Su Byakugan ya estaba activo, rastreando con claridad cada movimiento de Sasuke. Levantó sus manos en la postura de la queso, palma de 8 trigramas, y, mientras Sasuke se acercaba, desató una rápida descarga de Ake Rokujikyonsho, 8 trigramas 64 palmas, chocando de frente con la cegadoramente rápida técnica de la espada del colmillo blanco. ¡Bum! 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 La espada corta y las manos de Neji chocaron en una ráfaga de imágenes residuales, cada impacto resonando como un trueno amortiguado. Neji se concentró en evitar el filo letal de la espada, contraatacando con precisión mientras usaba el Byakugan para predecir y evadir los golpes de Sasuke. Sasuke, conociendo muy bien el peligro de las palmas imbuidas de chakra de Neji, era igualmente cauteloso, manteniendo su distancia y esquivando siempre que fuera necesario. Después de todo, un solo golpe sólido del Ake Yakuji-Sansho, 8 trigramas 113 palmas, podría sellar su Tenketsu o incluso dañar sus órganos internos. Los dos lucharon con todas sus fuerzas y llegaron a un punto muerto feroz. Aunque el público no pudo seguir completamente los rápidos intercambios y a veces ni siquiera pudo ver las imágenes residuales, eso no impidió que su entusiasmo aumentara. Tras más de 10 minutos y varios cientos de intercambios, ninguno había conseguido la ventaja.
Ambos reconocían la tenacidad del otro y sabían que no podían mantener esta postura indefinidamente. Casi al mismo tiempo, se separaron y saltaron hacia atrás para reiniciarse. Neji aterrizó en una pose de Kamehameha, no para disparar un Kamehameha, por supuesto, pero cuando empujó sus palmas hacia adelante, el aire se comprimió y estalló en una onda de choque. Akexo. Palma del aire de 8 trigramas. Esta técnica de rango medio fue el resultado de un mes de entrenamiento concentrado de Neji. Los ojos de Sasuke se abrieron de sorpresa, pero logró esquivarlo justo a tiempo aunque cayó al suelo de una manera poco elegante, con sudor frío goteando de su frente. Si hubiera sido un instante más lento, la onda expansiva podría haberle destrozado los órganos internos. El puño suave de Hyuga no debía subestimarse. Entre el público, Yashi asintió con aprobación y le dijo a su hija menor: Hanabi, asegúrate de observar con atención. Neji es el más talentoso de la generación más joven de nuestro clan. Tienes mucho que aprender de él. La pequeña Hanabi asintió dulcemente, pero su mirada se desvió hacia el área de competidores del segundo piso, donde su hermana mayor Hinata estaba sentada mirando el partido ansiosamente. Aunque todavía era joven, Hanabi tenía una idea de los pensamientos de su hermana. Era obvio que Hinata creía que, con el talento de Neji, él debería haber heredado el liderazgo del clan, no ella. Era tímida, le costaba usar puño suave, y era natural que su padre favoreciera a Neji. Pensando en esto, Hanabi suspiró suavemente, sintiendo que las cosas eran complicadas. En la zona de competidores del segundo piso, Naruto y Sakura vitorearon a Sasuke con entusiasmo, mientras le animaba con entusiasmo a Neji. Su intercambio de gritos hizo que todos los demás se crisparan. Ahora mismo, Neji lleva la delantera. Kakashi, parece que Sasuke está a punto de perder. Dijo Gumi con los brazos cruzados y una sonrisa. Bueno, no saquemos conclusiones precipitadas todavía. Sasuke aún tiene una carta de triunfo que jugar. Respondió Kakashi con calma. ¿Una carta de triunfo? ¿Qué clase de movimiento podría darle ventaja sobre puño suave? Masaka. Kakashi, le enseñaste esa técnica a Sasuke. Es demasiado arriesgado. Chico, tú le enseñaste a tu estudiante el Hachimon Tonko, técnica de liberación de las 8 puertas. Si tú puedes, ¿por qué no puedo enseñarle a Sasuke Chidori? Es la era de los jóvenes, es hora de dejarlos aprender y crecer. ¡Puaj! Gumi se quedó en silencio por un momento, pero no pudo evitar preocuparse por Neji. Como eterno rival de Kakashi, aunque Kakashi no lo veía así, sabía lo peligroso que era el Chidori. Que Sasuke pudiera controlarlo era una cosa, pero Neji definitivamente corría el riesgo de perder. Efectivamente, en la arena, Sasuke formó una serie de sellos manuales. Un rayo crepitó en su palma izquierda mientras Raiko, luz trueno, chispeaba. El rayo se hizo más brillante y al segundo siguiente se consolidó en un orbe crepitante en la mano de Sasuke, zumbando furiosamente como si 1000 pájaros estuvieran cantando al unísono. La expresión de Genma se tornó seria al instante. Sabía lo letal que era Chidori y estaba preparado para intervenir en cualquier momento. El Byakugan de Neji también percibió la concentración de chakra de naturaleza relámpago, reconociendo su extraordinario poder. Se tensó y se puso en guardia. Raiton. Chidori. Estilo relámpago. Chidori. Wosh. Sasuke cargó contra Neji con el Chidori en la mano, moviéndose tan rápido que apareció frente a Neji en un abrir y cerrar de ojos. Neji reaccionó instantáneamente, girando su cuerpo para generar una barrera semiesférica a su alrededor. Este era el Ake Kaiten del clan Hyuga. Rotación de 8 trigramas. Al segundo siguiente, sus técnicas chocaron en una explosión cegadora. ¡Bum! El chakra estalló en el centro del choque, enviando a ambos luchadores hacia atrás y abriendo una enorme brecha entre ellos. Aplausos, aplausos, aplausos. Los aplausos resonaron en el estadio, y los vítores sacudieron el aire. El público estaba entusiasmado, sobre todo por el espectáculo de los dos grandes movimientos chocando frontalmente. No podían contener su emoción, aunque sus elogios a menudo no eran acertados. Después de todo, ¿qué sabían ellos? Estaban pregonando la destreza de las familias de Dojutsu, pero Chidori y Kaiten no tenían nada que ver con el Dojutsu. Genma observó a ambos luchadores. Estaban heridos, pero aún podían continuar, así que no dijo nada por ahora. Sasuke, sin embargo, estaba visiblemente frustrado. El Chidori era poderoso, pero no había sido suficiente para derrotar a Neji.
El Kaiten del clan Hyuga claramente no era ninguna broma. Parecía que la evaluación anterior de Natsuki había sido correcta. Sasuke se había vuelto demasiado arrogante tras aprender algunas técnicas nuevas, creyéndose invencible. Pero lo cierto era que había oponentes fuertes por todas partes. Un descuido, y acabaría comiendo tierra. Ahora que lo pensaba, era cierto que cuando dominó el Chidori por primera vez, su confianza había aumentado, convencido de que ganaría cualquier combate. Pero al mirar a su oponente ahora, las técnicas de Neji eran igual de formidables, y sus habilidades físicas estaban a otro nivel. Tras un choque tan violento, Neji parecía imperturbable. Eso era indignante. Claro que Sasuke no se daba cuenta de que el entrenamiento del equipo Gu era el más brutal de Konoha. Naturalmente, su condición física era excepcional. 10 choques como es ni siquiera los inmutarían. Además, Neji era más inteligente y tranquilo. No perdía la compostura, incluso si sus movimientos no acertaban. Analizaba con calma a su oponente y buscaba la oportunidad de atacar. Eso era algo que Sasuke aún no podía igualar. En ese momento, Sasuke reunió chakra una vez más, formando nuevamente el Chidori, y cargó hacia adelante con un rugido. Neji, sin embargo, pareció congelarse, sin usar Kaiten de inmediato. Al acercarse Sasuke, el cuerpo de Neji estalló repentinamente con una oleada de chakra, una sensación demasiado familiar que le provocó un escalofrío en la espalda de Gui. Archimon Tonkodai Ichimon, Kai. Liberación de las 8 puertas, primera puerta. Puerta de la apertura, ábrete. Capítulo 125. Nadie esperaba que Neji no se limitara solo al Hiken del clan Hyuga. De hecho, había aprendido el Hachimon Tonko, técnica de liberación de las 8 puertas. Esta fue una decisión a la que Neji llegó después de una cuidadosa reflexión. Podía ver las limitaciones, o mejor dicho, el límite, del puño suave de los Hyuga, especialmente como miembro de una rama de la familia sin acceso a técnicas de alto nivel. Si quería fortalecerse, tenía que aprender algo más. Necesitaba poder. Tras ver a Natsuki casi matar a Orochimaru con un solo Asakuhaku, pavo real de la mañana, Neji puso la mira en las 8 puertas. Después de todo, era la técnica más poderosa que podía aprender, Gumi-sensei no dudaría en enseñársela. Sería un tonto si no aprovechara esa oportunidad. En cuanto a las reglas del clan Hyuga, la familia principal se negó a enseñarle técnicas avanzadas, así que ¿qué tenía de malo aprender las técnicas de su sensei? Si les molestaba, debieron haberle dado lo mejor para aprender desde el principio. Wosh. Neji desapareció de repente. A pesar de que solo había abierto la primera puerta, su chakra aumentó y su velocidad saltó un nivel. El Chidori de Sasuke se abalanzó sobre él, y su Sharingan se fijó en la figura de Neji, pero este no pudo seguirle el ritmo. Observó conmocionado cómo Neji aparecía a su lado y atacaba con Tenketsu ultra rápidos, sellando al instante los puntos de chakra de Sasuke. Sasuke fue bloqueado de inmediato y el Chidori se disipó. Quedó completamente indefenso. Desconfiando de cualquier truco oculto, Neji presionó sus dedos hacia la garganta de Sasuke y se giró hacia el árbitro. Genma gritó de inmediato. Basta. Ganador, Hyuga Neji de Konoha. Muy bien. Bien hecho. Esa fue una pelea increíble. Justo lo que esperarías de los clanes Uchiha y Hyuga. La multitud estalló en vítores y todo el estadio se encendió con el emocionante partido. Solo los miembros del clan Hyuga tenían expresiones agrias. Después de todo, Neji no había ganado con técnicas de puño suave, sino con las 8 puertas. Esto parecía una bofetada al orgullo de los Hyuga. La pequeña Hanabi miró a su padre en silencio y preguntó con inocencia. Padre, ¿qué es la técnica de las 8 puertas? Parece muy poderosa. Oh. Yashi no sabía cómo responder. Quería decir que el puño suave era más fuerte, pero el hecho era que Neji no había ganado con él, y las 8 puertas habían sido el factor decisivo. Si intentaba argumentar que Neji simplemente aún no dominaba el puño suave, plantearía preguntas más incómodas, como por qué a un niño tan talentoso no se le habían enseñado las técnicas más fuertes. Con tantos asuntos enredados, Yashi no sabía cómo explicárselo a Hanabi. Al final, solo pudo inventar una excusa. Las 8 puertas son una técnica secreta enseñada por el líder del equipo de Neji. Es poderosa, sí, pero nuestro puño suave Hyuga es aún más fuerte. Neji simplemente aún no lo domina por completo.
Hanabi se quedó mirando la expresión incómoda de su padre, como si hubiera descubierto su excusa endeble. Aún así, no insistió. Papá es un mentiroso. Neji, eso estuvo genial. Felicidades. Lee y Tenten vitorearon, mientras Gumi reía con ganas, con una pose triunfal. El orgullo se le notaba en el rostro. Después de todo, una victoria con las 8 puertas era una victoria para él, el maestro. Natsuki también le dio el visto bueno a Neji. El encuentro había sido brillante, y que Neji conociera las 8 puertas lo había tomado por sorpresa. Parecía que Neji se había vuelto más abierto y más inteligente. El puño suave de los Hyuga tenía una larga y orgullosa historia y de hecho era fuerte, pero su potencial no era infinito, especialmente para un miembro de una rama familiar como Neji. Que Neji tuviera el coraje de buscar otros caminos, tomando su destino en sus propias manos, era algo digno de admirar. Mientras tanto, Sasuke regresó con una expresión fea. Sakura y Naruto no sabían qué decir, e incluso Kakashi permaneció en silencio. Neji, sin embargo, miró a Sasuke y dijo con solemnidad: «Eres fuerte. Espero con ansias nuestro próximo combate». Sasuke respondió de inmediato: «Ganaste esta vez, pero la próxima sin duda te venceré». ¿Ves? La frase de Neji motivó más a Sasuke que cualquier palabra de consuelo. Sasuke se animó al instante y no dejó que la derrota lo deprimiera. Kakashi, a su vez, respiró un profundo suspiro de alivio. Le preocupaba que Sasuke se descontrolara emocionalmente tras una derrota, lo que podría activar la maldición de Orochimaru. Por suerte, no había sucedido. En definitiva, aunque Sasuke había perdido, estaba a salvo, y eso era lo que importaba. Además, su rendimiento no fue malo, así que probablemente conseguiría un ascenso a Chunin. Concluido el quinto partido, llegó el momento del sexto. Sexto combate, Natsuki de Konoha contra Gaara de Tsunagakure. Natsuki asintió a sus amigos y luego se dirigió al centro de la arena. Con sus gafas de sol, lucía una naturalidad natural, provocando de inmediato las ovaciones del público. Desde la grada, el comerciante no pudo evitarlo. Oye, ese es mi futuro yerno. La gente a su alrededor puso los ojos en blanco. Sí, ya lo sabemos. Llevamos años siendo vecinos, no tienes que seguir presumiendo. Natsuki ignoró el alboroto y alzó la mirada hacia el chico pelirrojo con la calabaza a la espalda. Sus ojos eran como un lago en calma, sin una pizca de emoción ni provocación, pero también con una sutil sensación de indiferencia, como si Gaara no mereciera su atención. Gaara se activó al instante. Sus ojos inyectados en sangre brillaron con intenciones asesinas. Sangre. Mata. Te mataré. Estrépito. Temari y Kankuro, que estaban allí presentes, estaban llenos de preocupación. Cuidado. Es fuerte. Gaara no les prestó atención. Abrió la calabaza que llevaba a la espalda, derramándose arena que lo elevó en el aire. Su mirada sanguinaria se fijó en Natsuki, como si estuviera a punto de despedazarlo. Genma parecía un poco inquieto, pero aún así anunció el inicio del partido. Gaara no pareció escuchar, permaneciendo inmóvil como una estatua, con los ojos fijos en Natsuki. A Natsuki no le importó en absoluto lo que pensara el pelirrojo. Lanzó varios kunais con indiferencia para tantear el terreno. Efectivamente, la arena los desvió automáticamente. Esto no era solo un espectáculo, sino una demostración al público, especialmente al daimyo, de que Gaara podía bloquear ataques con su arena, lo que lo convertía en un oponente formidable. Una vez que Natsuki lo derrotara de forma elegante e impresionante, naturalmente obtendría altas calificaciones. Al momento siguiente, Natsuki formó una rápida serie de sellos con las manos y golpeó su palma contra el suelo. Doton. Dorikeki. Estilo tierra. Muro de tierra. Muros de tierra surgieron del suelo, rodeando a Gaara en una amplia formación lo suficientemente grande como para evitar que la arena lo alcanzara, pero mucho más pequeña que la arena, lo que permitió a Natsuki controlar el campo más fácilmente. Natsuki saltó a la pared, formando sellos con una sola mano con naturalidad. Luego abrió la boca y desató un torrente de agua. Suiton. Suidana. Estilo acuático. Ola que corta el agua. Boom. El agua inundó el espacio entre las paredes, llenándolo al instante. Gaara quedó sumergido en un instante.
Su arena de calabaza intentó protegerlo, pero en cuanto emergió, quedó empapada e inutilizada, incapaz de levantarse, y mucho menos de protegerlo. No está bien. Gaara, cuidado. Los rostros de Temari y Kankuro palidecieron. No esperaban que Natsuki usara este movimiento. ¿Usar estilo agua? Ese fue un contraataque duro contra la arena de Gaara. Por muy firme que fuera la defensa de la arena, no pudo resistir una inundación tan masiva. Esto fue un bloqueo total. Enfrentándose a un oponente tan abrumador como Natsuki, Gaara estaba en serios problemas. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.